Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Vamos a seguir hablando, creo yo. Estaba hablando sobre cuando nosotros venimos a Dios, creemos nosotros que lo primero que tenemos que, o lo primero que va a suceder es que Dios nos va a mostrar quién Él es y queremos venir a conocer a Dios. Pero realmente lo que sucede cuando nosotros venimos a los pies de Cristo como debe de ser, y vuelvo y repito, sin importar religión, pero cuando una persona, lo voy a plantear de esta manera mejor. Cuando una persona quiere buscar a Dios genuinamente, o si tú me estás viendo, o ustedes aquí, ustedes quieren buscar a Dios genuinamente, no lo hagan a través de una religión. Háganlo a través de la sinceridad y de su entendimiento hasta este momento. A Dios, la mejor manera de encontrar a Dios es estando encerrados en nuestro cuarto. Jesús enseñó y dijo, cuando ustedes oren, vayan y enciérrense en su cuarto, y su Padre que los ve en secreto es el Padre que los va a recompensar en público. Y usted dice, pero eso es para alguien que quiera. No, recompensar a alguien significa que cuando tú empieces a buscar a Dios en lo secreto, Él se va a manifestar en tu realidad. Cuando tú te levantes de esta silla y al día siguiente que tú empezaste a buscar a Dios genuinamente, fuera de una religión que genuinamente tú dijiste, quiero conocer más de ti, Señor. Entonces va a empezar a suceder cosas en tu vida, en público, en esa vida ordinaria que nosotros llevamos. Van a empezar a suceder cosas maravillosas. Vas a empezar a ver que nosotros tenemos a un Dios sobrenatural. Cuando yo empecé a conocer a Dios de esta manera, fue donde yo empecé a entender que si yo creía que había algo más en el evangelio de lo que yo podía ver, cuando yo empecé a buscar a Dios en lo secreto y Él empezó a hablar a mi vida, me empecé a dar cuenta que había un mundo, le podríamos llamar así, un ámbito espiritual la cual yo no conocía y la cual yo creía que solo los pastores o solo la gente con nivel espiritual podía tocar. Y me empecé a dar cuenta que yo empecé a tener experiencias y Dios me empezó a hablar a través de sueños. Algo tan íntimo, Dios fue tan detallista conmigo que me empezó a dejar alucinado o maravillado, como menciona a veces la palabra de Dios, cuando yo empecé a darme cuenta de ese Dios tan grande y tan amoroso. Y por eso Dios me empezó a hablar a mi corazón y empezó a decir, tenés que hablar de este tema, de que cuando alguien que me quiera conocer tiene que entender que lo primero que yo voy a hacer es mostrarle quién es. Porque cuando Dios nos muestra quién es, quién nosotros somos, entonces empezamos a entender la necesidad que tenemos de un Dios. Empezamos a entender la necesidad que nosotros tenemos de tener una guía en nuestras vidas. De hecho, cuando la Biblia habla sobre el impío, no está hablando la palabra impío significa alguien que no tiene guía. No está hablando de un pecador. No, el impío es una persona que obviamente llega a caer en un montón de pecados porque no tiene guía. No tiene alguien arriba de él que le esté diciendo o que lo esté aconsejando o que lo esté pastoreando, que lo esté guiando, que lo esté mentoreando, como usted le quiera llamar. Un impío es una persona que no tiene eso, la cual por eso cae fácilmente en pecados y en pecados y en pecados y en pecados. ¿Por qué? Porque no hay nadie que le esté diciendo. Por eso Dios, cuando vino a ponerle ley al pueblo de Israel, no era porque los quería encuadrar, sino porque ellos empezaron a caer en un montón de depravaciones. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que cuando uno lee la ley, usted dice, no te meterás con tu hermana,
porque si te metes con tu hermana vas a descubrir la desnudez de tus padres. Dice uno, cuando tú meditas en eso, imagínense, para que Dios sacara una ley así es porque quiere decir que esta gente caía en este tipo de pecados. Bueno, que en ese momento no era pecado para ellos. Puesta la ley, se convierte en pecado. Entonces imagínense qué depravación tenía el pueblo de Israel, que llegaban a hacer tales cosas. Imagínense eso. Por eso hoy en día ustedes pueden ver que hay muchas sectas que ahora hasta en las noticias salen, donde hasta las menores de edad tienen hijos de los líderes, porque así es como se hacen. Cuando tú empiezas a crear tu ley y una secta es exactamente eso, es lo mismo. Usted venga aquí y tráigame sus ofrendas, tráigale ofrendas al siervo por la palabra. Son cosas que no son bíblicas. Tú ya estás haciendo una ley que quieres y que la vas a razonar con lo que está en la palabra. Claro, diezmos y ofrendas están descritos en la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero la gente, las sectas empiezan a crear leyes sobre ley. Pero la ley es, por eso es que la ley, un impío es aquel que no tiene ley. Amén. ¿Están aquí conmigo? La palabra es primero para nosotros. Nosotros inmediatamente cuando no obedecemos a la ley de la palabra de Dios que hay para formar la conducta en nosotros, nos volvemos en impíos. Cuando nosotros solo obedecemos en una área de nuestra vida, pero no en todas las áreas, en las áreas incluso donde hay más intimidad, porque cada uno de nosotros tenemos un espacio íntimo donde nadie entra ahí, ni la esposa ni el esposo, para los que estamos casados. Tenemos un lugar donde ahí no podemos evitar ser quienes somos. Cuando tú piensas, a mí me gustaba, escuchaba yo que un pastor le enseñaba, era un podcast y le decía al otro, todas las personas que tienen un pastor tienen que entender y saber que esa persona tiene una parte de sí que es tan perversa y tan sucia, de lo peor que podamos imaginar. O sea que usted, sí, todos, usted, yo, su mamá, su papá, su apostolazo, su abuelitita, que ay, pobrecita, porque todos miran a sus abuelitas. Yo les voy a decir algo, estamos hablando sobre maldiciones de quebrantar en la otra serie que tenemos, y de repente aparece en los sueños, y en mi experiencia, de repente aparecen las abuelitas, y aparece que la abuelita es la que, de donde viene la maldición. Ay, el pastor, pero hermano Lester o Lester o como usted, como me diga, pero ¿cómo va a creer? Me dice la gente a mí que mi abuelita, si mi abuelita, mire esa pobre viejita. Sí, es que tú no entiendes que esa abuelita un día fue adolescente, un día fue joven, y esa parte de la vida de ellos ustedes no la conocen y solo ven el cuerpo. Por eso estoy hablando de, parte de lo que estoy hablando es observarnos a nosotros, y observarnos a nosotros es observar de dónde venimos, qué conductas traemos, incluso hasta religión, porque hoy en día, y este tema, el día de hoy vamos a tocar el tema de Pablo, de cómo Dios llama a Pablo, pero cómo Dios lo hace pasar por 3 días de ceguedad. Pablo era un fariseo bien estricto, un fariseo, tal vez no lo voy a leer todo, pero usted lo puede encontrar en Hechos 9, va a encontrar la historia de Saulo. Saulo era una persona que andaba matando a los que creían en Jesús, y hasta había mandado pedir cartas para que le autorizaran a ir a un montón de sinagogas a traer a todos y traerlos encadenados. Y muchos comentaristas y mucha historia revela
que aunque la Biblia no presenta detalladamente lo que Pablo hacía, muchos describen que lo que Pablo hacía era incluso hasta torturar a los que creían en Jesús. No, imagínense, la Biblia dice que los mataba, que los agarraba y los aprisionaba y los quería llevar como que si fueran esclavos hasta Jerusalén. Imagínense quién era Pablo. Y en este tema principalmente, sé que va a llegar a oídos de muchas personas que así como Pablo han estado ejercitando una religión. Pablo era un fariseo. ¿Y quién era el fariseo? El fariseo era una persona que llegó a cumplir tanto la ley que la llegó a deshumanizar. Llegó a que la ley fuera carga para la gente en vez de nada más ser unas normas de conducta para nosotros que tenemos una naturaleza pecaminosa. Pablo era de esos fariseos religiosos con una doctrina que, imagínense, en aquel entonces es como que ustedes vieran ahora que muchos católicos o evangélicos empiezan a oírnos a nosotros y dicen: pero si usted no es evangélico, lo mato. Y Saulo en ese momento mataba en nombre de Dios. Mataba en nombre, defendiendo el fariseísmo, defendiendo la ley de Moisés. No, Pablo no era un malvado, no era loco. Por eso la descripción de Pablo es bien impresionante, porque Pablo era fariseo. Pablo conocía la ley de Moisés, Entonces es como que ahora nosotros los cristianos nos agarraran a nosotros, los evangélicos, católicos, mormones, y dijeran: ¿y usted qué es? Yo no soy ninguna religión. Entonces usted no puede ser de ninguna religión. Lo mato. Es como, para mí todavía es muy absurdo que el católico, el evangélico y el mormón y todas estas religiones tengan tantas diferencias y no se pueden, con el sentido común creo que todos podemos entender que todos hablan del mismo Dios, todos hablan del mismo Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Sus procedimientos. Que yo le aplaudo. No, que a mí me gusta así. Dentro de lo evangélico hay iglesias que no danzan, hay iglesias que van, agarran un himnario, empiezan a cantar, y hay iglesias que hasta tienen grupos de danza adelante y están y todo. No, pero es que eso no es bíblico, pero es que eso tampoco es bíblico. ¿Cuál es el centro de todo? Jesús, ¿no? Usted que se la ha llevado de muchos años evangélico, yo le voy a decir algo. No es el mismo Jesús que los padres predican en la misa. No es la misma historia, no es el mismo origen. ¿Por qué los seres humanos tenemos la necesidad de estar peleando? ¿Sabe por qué? Porque no nos conocemos. Queremos conocer a Dios. Y por eso los seres humanos agarramos algo tan divino y lo convertimos en un arma para pelear. ¿Por qué? Porque Jesús ahora no es un arma para pelear. No es un arma de batalla entre evangélicos, católicos, mormones. Esto no es así, usted no es salvo porque no cree. No es el mismo Dios. Históricamente es lo mismo. Por eso necesitamos usar nuestro sentido común, lo dice Proverbios. Usemos la inteligencia que Dios nos ha dejado para poder meditar en su palabra, para poder meditar en lo que el evangelio es al día de hoy. Pablo era una persona que posiblemente les podría decir, amaba a Dios, pero estaba completamente errado. ¿Por qué? Porque ahora él lo que estaba ejerciendo era un sectarismo.
Posiblemente él amaba a Dios con todo su corazón. Y yo creo que yo, Lester Manchamé, me atrevería a decir que él amaba a Dios con todo su corazón, a tal punto que él asesinaba gente creyendo que le hacía un bien a la ley, a lo que su religión le había enseñado y le había mostrado. Amén. No crean que Dios lo escogió nada más porque se le antojó. Creo yo que Saulo tenía un arduo compromiso con ese Dios, pero estaba completamente equivocado. Como el día de hoy, católicos, evangélicos, mormones, completamente errados en defender una religión. Cuando usted defiende su religión, usted está yendo bajo el principio satánico que se llama división. No, es que división es entre las iglesias evangélicas. Que mire, usted se salió de esa iglesia y usted es el que divide. No, mis queridos hermanos, división es la que ustedes causan, haciendo diferencias abismales solo por los procedimientos. Por eso un día yo decía, yo a veces me encuentro gente, he tenido gente que trabaja conmigo, que son católicas, y yo veo cómo ellos tienen una devoción a Dios. Son personas que no chismean como muchos cristianos, evangélicos. No pierden su tiempo en estar defendiendo religión. No perdamos tiempo en eso. Estamos dividiendo y no nos damos cuenta. Les voy a poner un ejemplo. ¿Sabe cómo es eso? Aquí habemos 3 familias que tenemos hijos y una que ya casi tienen. Amén, dice, eso, así me gusta. Pero cada uno de nosotros tenemos formas diferentes de educar a nuestros hijos. Pero yo no le puedo imponer a usted completamente cómo usted eduque a su hijo. Yo le puedo enseñar, dar algunos buenos consejos de cosas que ya nos han pasado, tal vez porque nuestros hijos son más grandes que los de ustedes. Pero yo no voy a ir a su casa y decirle, vos tenés que hacer lo mismo que yo hago, porque si no, no vas a ser calificado como un buen padre. Es lo mismo lo que pasa en la religión ahorita. No, si usted no va con este apóstol, usted casi está perdido, ya se fue al infierno. Yo no puedo decir eso. El mismo Jesús, ¿saben qué vino a hacer Jesús? A decirle al pueblo de Israel, a los judíos, les vino a decir, hey, disculpen, el evangelio no solo es para ustedes. Ahora el evangelio se hable a todos los gentiles, y todo el que crea en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, obtiene salvación de mi persona. Él es el camino, la verdad y la vida. No dice, los cristianos son el camino, la verdad y la vida. Los católicos son el camino, la verdad y la vida. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién lo dijo? Jesús. No lo dijo Pablo. Jesús, nadie viene si no es, mírenme a mí. No vea tu religión, veme a mí. Pablo tuvo que ver a Jesús. Pablo en camino iba a hacer su mal. Según él no iba a hacer mal. Según él iba a defender su religión, y Dios lo agarra y ¡pum!, lo ilumina. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Señor, le dijo. Yo soy a quien tú persigues. Evangélico, te digo el día de hoy, apóstol, pastor, cuando tú criticas, cuando tú señalas, persigues a la iglesia. Católico, tú persigues también. Todos deberíamos de salir de la religión y buscarlo a Él. Él es el camino.
y Pablo lo dejan ciego. ¿Por qué creen que lo dejan ciego? Primero, porque el ciego, ¿cómo iba a poder llevar a cabo lo que él quería hacer? Una. Dos, Pablo obedeció. Vete, en 3 días yo te voy a mandar a alguien, te voy a mandar órdenes. Yo me metí, mire, yo soy así, yo prefiero creerme ignorante que muy sabio. Vengo de religión donde todos se creían los guau apóstoles, donde se creían los guau pastores y terminaron siendo más torpes de lo que yo podría haberme imaginado. ¿Por qué? Por creerse grandes. Entonces yo me fui a investigar y me empecé a ver un montón de videos de qué pasaba con la gente ciega. ¿Qué era lo que la gente ciega pasaba? Y muchos decían, sí, cuando yo me quedé ciego, gente que había tenido visión y que se quedaron ciegos, decía, tuve que ir acostumbrándome, empecé a oír más mi mente, empecé a agudizar otros sentidos, empecé a darme cuenta al tiempo, yo ya sabía por el tacto qué ropa era la que yo me estaba poniendo. Y entonces decía yo, porque miren, la palabra de Dios no describe qué pasó en esos 3 días de ceguedad de Pablo, pero Dios dice, cuando tú leas mi palabra, medita en mi palabra. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar la revelación de Dios. No rarezas, no revelación, que Dios te diga, Señor, la Biblia no describe qué pasó en esos 3 días de ceguedad de Pablo. ¿Qué pasó? Háblame, dime, ¿qué pasó, Señor? Pero como ustedes están acostumbrados, apóstol, ¿qué dice usted? ¿Qué pasó en los 3? Pues Dios me ha revelado a mí que Pablo aquí, Pablo allá. Usted puede tener esa revelación en su casa cuando usted se postra y le dice, Señor, ¿qué? Cuéntame a mí, ¿qué pasó con Pablo? Con Saulo, ¿qué pasó? Y el Señor, a mí. ¿Por qué crees que lo dejé el ciego? Porque yo me puse a meditar y hasta investigué qué pasaba con la gente ciega. Porque usted dice, sí, dejaron ciego a Pablo, ya lo quiero ver a usted 3 días. Si hacemos un ejercicio ahorita, yo le digo, cierren sus ojos, todos cierren sus ojos, por favor, cierren sus ojos. Si yo los tuviera por 10 minutos con ojos cerrados, ustedes empezarían hasta a ver sus pensamientos. Ustedes irían a sitios sin estar en el sitio. Es como aquella cosa de, imagínense que usted ahorita está con un mango verde enfrente, lleno de limón y sal, y se lo va a comer. Mire, hasta agua, hasta uno dice, se le hace agua a la boca. Mire, de verdad se me hizo agua a la boca ahorita. Hasta me imaginé, y eso que no tengo los ojos cerrados, me imaginé unos mangos que llevó mi esposa hace unos días a la casa. Puede abrir sus ojos. Usted se puede imaginar qué pasaría si usted pasaría 3 días sin visión. Usted empezaría a conocerse. A mí me gusta un comentarista bíblico que dice, se pueden imaginar, porque cuando yo me encontré con ese comentarista bíblico, yo dije, no solo soy yo el que estoy loco de ponerme a meditar y ponerme a investigar qué es lo que pasó. Y decía el comentarista, imagínense, se lo voy a poner en chapín, qué trancazo fue para Saulo encontrarse con que la religión, con que el fariseísmo era algo muy erróneo que él estaba ejercitando. Porque después de esos 3 días, solo 3 días, resulta un Pablo, que era un Pablo lleno de amor hacia los que él perseguía. Yo creo que muchos evangélicos, muchos católicos, necesitamos 3 días de ceguedad para que entendamos que el evangelio de Jesucristo
no tiene estandarte religioso. El Evangelio de Jesucristo, ¿sabe cuál es el estandarte del Evangelio de Jesucristo? Su sangre en la cruz del Calvario. Y usted no ve que en la cruz le hayan puesto: aquí muere el Jesús evangélico. Aquí muere el Jesús católico. No. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? El Hijo de Dios, el que dio su vida por todos los pecadores. Entendamos de una vez por todo, Jesús no vino a hacer sectarismos. Jesús no vino a dividir, vino a ampliar el evangelio que estaba para el judío. Y resulta Pablo, y Pablo considerado como un apóstol de los gentiles. Y le cuento, entre Pedro y Pablo, parece canción, empezaron a ver ya diferencias. Pablo hasta le llama la atención en un momento a Pedro, porque Pedro quería meterse con los gentiles, quería imponerles la circuncisión, que era un procedimiento que Dios le había dado a los judíos. Para todos los hijos hombres, circuncídense. Y dice, no, Pablo dice, no, no le pidas a esto lo que Jesús no les pidió nunca. Sean mejor circuncidados ustedes de corazón, porque tienen circuncidado el prepucio, pero no tienen circuncidado el corazón. Y hoy en día vemos eso. Muchos evangélicos, católicos, mormones andan ahí, que van a la iglesia bajo la Biblia, tienen bajo el hombro llevan la Biblia, se visten bien, encorbatados, son los más orgullosos que existen en este planeta. Y sí, se pegan en el pecho dando oraciones. Tienen circuncidada la apariencia. Te vistes bien, ¿verdad? Te ves bien evangelicazo, bien catolizazo. Sí, mire, porque mire, yo hago esto, yo mire, me bauticé en la iglesia católica, yo mire, soy bautizado en la iglesia evangélica, he cumplido con todo. Está bien tu circuncisión física. ¿Y para cuándo la circuncisión del corazón? ¿Para cuándo vas a circuncidar ese corazón y vas a amar a todos? ¿Para cuándo vas a entender que Jesús no murió por ti nada más? Murió por todos, hasta para los que tú quisieras que Dios nos salvara. Amén. La iglesia de Jesucristo no es una iglesia que hace diferencia. Pablo, ¿qué tuvo que hacer? Se conoció a él. Entonces ese comentarista decía, ¿se pueden imaginar qué trancazo recibió Pablo al ver que él era nada más parte de una secta? Y que perseguía al mismo que él creía que defendía. Y así están muchos. ¿Crees que estás defendiendo el evangelio de Jesucristo? Y crees que estás defendiendo la sana doctrina. ¿Sabes cuál es el origen de la sana doctrina? El amor. El amor es el origen de la sana doctrina. Por eso tú que predicas la sana doctrina no tienes frutos, y tu iglesia es la más desordenada, es donde hay más rebeldía, donde más hay resentimiento, donde hay más pleito dentro de la iglesia, donde tus seguidores, pastor, son los más pleitistas, son los más egocentristas afuera. ¿Sabes por qué? Porque la sana doctrina empieza en amar. Si nosotros nos levantamos a amar al ser humano, no al cristiano, no al evangélico, no. Si nosotros nos levantaríamos a amar al ser humano como pecador y llevar salvación al ser humano sin llevar estandarte religioso, nosotros entenderíamos hasta ahí que estamos
llevando el verdadero evangelio de Jesucristo, que no tiene nombre, tiene acto, tiene acción. Cuando ustedes ven en la Biblia, yo les voy a decir algo, hasta la palabra cristiano es un apodo, si ustedes lo quieren ver, que le empezaron a poner a la gente que creía en Jesucristo. Cuando usted ve que Jesús dijo, miren mucha, de ahora en adelante todos ustedes se van a tener que decir cristianos. Jamás hizo eso Jesús. Usted nunca ve en la Biblia que Jesús dijo, bueno, después de la prédica voy a hacer el llamamiento. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús en su corazón? Venga para Cristo. Él daba una palabra. Porque a veces, mire, yo he visto a una cantidad de gente que un día por una necesidad económica, enfermedad, cualquier situación, levantaron la mano en la iglesia, yo acepto a Cristo en mi corazón. Y yo no estoy diciendo con eso que toda la gente que hizo eso no lo hizo bien, pero la mayoría que yo vi, ya con 40 años que tengo de vida y que nací viendo todas esas cosas, al día de hoy hay muchos que posiblemente hasta ateos son. Porque la conversión no es levantar la mano. El creer en Jesús no es levantar la mano, no es asistir a una iglesia, no es tener una religión, un nombre religioso encima. Aceptar a Jesús y creer en Él es interesarse por lo menos en saber, o por el instinto que tú tienes, ser una buena persona, mi querido amigo. Por instinto tú puedes saber, tú puedes llevar una vida correcta solamente por el instinto. Y ese instinto no viene del ser humano, ese instinto viene del mismo Dios, lo puso en nosotros, dice la palabra de Dios, por instinto. ¿Es necesario 3 días de oscuridad? ¿Será necesario? Pablo logró verse y de 3 días se levanta un Pablo diferente. Yo me siento muy identificado con Pablo, porque como les he comentado, yo fui un fariseo, fui una persona que le ponía reglas a la gente que posiblemente ni yo podía cargar. Fui un buen fariseo, pero cuando Dios abre mis ojos, hace unos años atrás, yo hasta lloré de ver quién era. Tal vez Dios no me dejó ciego, pero me recuerdo yo que en mi escritorio estaba yo sentado cuando yo empecé a estudiar, porque Dios me mandó a través de una experiencia en el cuarto de mi hijo. Ese día retumbaba y decía una voz, cuelan el mosquito y se tragan el camello, y retomaba y retumbaba el cuarto de mi hijo, y yo me levantaba, yo decía, ¿qué es esto? Toda la madrugada así, hasta cuando yo me levanté, yo dije, ¿qué es esto? Es lo que Jesús le decía a los fariseos, ¿no? Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Es lo que yo decía de los religiosos del día de hoy. Defienden tanto tu religión que perdiste el centro de la sana doctrina, que es el amor. Y ya no sucede nada en tus iglesias. Por eso las iglesias de hoy en día, ahí están, con templos que no pueden levantar, con templos ahora vacíos, porque se quedaron sin el Espíritu Santo, si quedaron sin Dios, siendo fariseos. Pastores que no quisieron conocerse, pastores que se enorgullecieron tanto y se espiritualizaron tanto que olvidaron que son de carne y de hueso, que son polvo. Y como dice Proverbios, un día todos lo van a olvidar. Yo me sentí identificado y dije, Señor, y empecé a llorar. Dije, wow. Gracias a Dios lo pude ver. Gracias a Dios tú estás aquí escuchando. Por eso yo, a los que están aquí, yo les digo, jamás se sientan diferentes a un católico. Jamás se sientan diferentes a un evangélico. Ustedes son tan hijos como cualquier otro. Ustedes pueden llegar a Jesucristo como cualquier otro.
La sangre de Cristo. ¿Tiene algún requerimiento? Sí, cree en Él. Cree que la sangre de Cristo puede limpiar tus pecados. Cree que Jesús puede estar en tu cuarto y hacer una obra en tu vida. Amén. Necesitamos conocernos a nosotros. Cuando tú te conoces, por eso si los evangélicos, católicos, lo que sea, me están oyendo, conócete y me vas a decir que no tiene los mismos pensamientos que cualquier otro, que no vive las mismas cosas que vive cualquier otro. ¿Ah? No, tú no tienes tentaciones como los católicos, ¿verdad, evangélico? Tú no tienes los mismos pensamientos, ¿verdad, católico, que los evangélicos? Quitemos la religión y te vas a dar cuenta que toditos somos iguales. Todos somos iguales. Amén. Amén. Y esta es la verdadera libertad. Por eso Jeremías, no me recuerdo ahorita, decía, profetizó, Él va a venir a darle libertad a los cautivos. Y Jesús lo dijo, vine a darle libertad a los cautivos. ¿A qué cautivos? El pueblo de Israel creían que eran a ellos porque eran oprimidos por los romanos. Pero te voy a decir algo. ¿Saben quién fue el más libre? ¿Saben quiénes fueron libres de verdad? A la gente que Pablo les predicó, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo? Gentiles. El pueblo de Israel creían que ellas eran los prisioneros. No, el pueblo de Israel tenía a Dios. Y ese Dios, años atrás, los había sacado de una esclavitud, con Moisés. Y les había prometido la tierra Canaán. Y los llevó por el desierto y les dio de comer de una manera sobrenatural. Y les dio de beber de una manera sobrenatural. Pero ¿qué hicieron? Se portaron mal, lo rechazaron como Dios. Pero Él seguía siendo el Dios de ellos. ¿Sabe quiénes eran prisioneros? ¿Saben quiénes eran cautivos? Los gentiles. Y muchos judíos de repente empezaron a ser prisioneros del sectarismo del fariseo. Y Jesús vino a darle libertad al cautivo. Jesús viene a darnos libertad a todos los que nos creemos. ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Los gentiles. Todos aquellos que somos gentiles. Todos los que nos creemos gentiles. Todos los que nos creemos seres humanos. Todos los que nos creemos pecadores. Tenemos entrada hasta el trono del Padre de toda gracia. Decía este comentarista, imagínense qué trancazo fue para Pablo darse cuenta del fariseísmo que él vivía, pero también qué glorioso fue darse cuenta de la gracia que ahora venía sobre él, que no solo le estaban dando la oportunidad de conocer a ese Jesús en otro ámbito, sino que ahora iba a ser un predicador de él. Qué gracia tan preciosa. Amén. Y este gran fariseo fue el gran apóstol de los gentiles, de aquellos que estaban esclavizados sin dioses. Ellos y tuvieron que crear sus propios dioses. Los gentiles creaban sus propios dioses porque no tenían, el único pueblo que tenía Dios era el pueblo de Israel.
Pero ahora por eso yo he venido predicando. Amigo querido, humano querido, gentil querido, no solo los religiosos tienen entrada a Jesucristo, posiblemente ellos son los que menos están teniendo entrada ahora. Lo que pasó con el fariseísmo en aquel entonces. Si tú te crees pecador, si tú puedes verte a ti mismo, si tú puedes ver tus fallas, si tú puedes ver lo tan humano que eres, lo tan pecador que eres, lo tan fallón que eres, tú tienes entrada. Tú eres el candidato perfecto para esa voz que decía: yo vine a libertad al cautivo, vine a sacar de esclavitud a muchos, vine a sanar. Solo hazme un favor. No te vayas a sentir evangélico, no te vayas a sentir católico, no te vayas a sentir ninguna religión. Siéntete un hijo de Dios, siéntete un gentil, siéntete un pecador siempre, por favor. Porque al día de hoy nada más los religiosos lo que crean es un espíritu de superioridad y olvidaron. El espíritu de superioridad les hace olvidar lo tan perversos y engañosos que son, al igual que todos nosotros. Por muy apóstol, por muy ministeriazo que tú eres, seguimos siendo perversos y engañosos. Yo quiero ser gentil. Yo quiero ser libre de la cautividad de la religión, pero quiero conocerme. Yo quiero que Dios me muestre cada día quién soy yo, como lo hizo con Pablo. Hemos venido hablando del hijo pródigo, después hablamos de Pedro, y cada uno tiene una faceta. El hijo pródigo es muy general. Pedro ya se puede identificar a alguien que ya está cercano a Dios y que Dios le dice: hey Pedro, está bien Pedro, pero me vas a engañar, me vas a negar, Pedro, me vas a negar. Y hasta que Pedro tuvo el encuentro en la cruz con Jesús, yo creía que era machito, yo creía que era campeón, yo creía que era buen evangélico, que era buen católico. Y muchos se vayan a dar el susto cuando venga Jesús en las nubes o cuando empiece la persecución. Pero este nivel es un nivel aún más profundo. ¿Tú quieres conocer a Dios? Primero entiende que Dios no está en las iglesias, Dios está contigo. Iglesia eres tú. Lo demás es un cajón, es una congregación que por eso están perdidos. La iglesia eres tú, el templo eres tú. Lo que tiene que estar limpio más que tu casa de primero es tu templo, tu corazón. Límpialo. Acércate a Cristo y te vas a empezar a dar cuenta de lo que yo te estoy hablando. Porque lastimosamente hasta el día de hoy, la mayoría, el acercamiento que tienen hacia Jesús, hacia Dios, es por medio de una religión. Pero yo te digo, tú puedes entrar, búscalo. Yo estoy seguro que al Dios que yo me encontré en mi soledad, en mi intimidad, es el mismo Dios que tú vas a encontrar y te va a levantar tu rostro. Eso sí, recuerda que lo que Dios nos pide es: vive una vida correcta. Por instinto tú sabes muchas cosas que no tienes que hacer. Y Dios te va transformando. Dios no es un Dios acelerado. Dios es un Dios que tranquilo, Él va a hacer la obra. Y aunque tú creas que Dios, que no está pasando absolutamente nada, Él obra así. A veces el silencio de Dios es la temporada en la que Dios más trabaja en nosotros. Padre, ¿por qué no me hablas? Tranquilo, yo estoy trabajando. Mi voz no siempre es en sueños, siempre es audible, no siempre es profecía, no siempre es palabra. Estoy trabajando. Alrededor tuyo estoy llevando mi voz y estoy haciendo una obra en tu vida. Amén.
Creo que ya no tengo nada más que decir el día de hoy. Yo espero que si has llegado hasta este punto, a escucharme a este punto, no seas como los demás, que escucha y qué bonito, aquí me quedo con esto. No, desde este mismo instante tú, al terminar de oír esto, si lo escuchaste de noche, no sé en qué tiempo lo vas a escuchar, pero al terminar esto tú puedes ir y decir: Señor, yo quiero tener ese encuentro contigo, como Pablo. Pablo, Dios le quitó al fariseísmo, Dios le quitó su religión a Pablo. Y lo hizo que se encontrara con él, no con una religión. Ni siquiera lo mandó con los apóstoles, lo mandó con un siervo de Dios que se llamaba Ananías, que fue su única aparición en toda la Biblia. Y Ananías no quería ir porque le tenía miedo a Pablo. Ay, ¿cómo me mandas? Así hice yo cuando me mandó con un montón de gente aquí. Ay, no, Señor, ellos me van a acribillar. Y no, Señor, ¿cómo voy a ir yo con Pablo? Si Pablo anda matando. No, 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 yo ya estoy obrando en él. Ve y dile lo que tiene que hacer. Y desde ese momento Pablo empieza a obedecer al evangelio de Jesucristo, no a la religión que él estaba. Y ahora se convierte en un enemigo del fariseísmo. ¿Cómo la ve? Eso es lo que muchos deberíamos de hacer. Tu religión no te ha dado nada más que un espíritu de superioridad, pero realmente no tienes frutos. Al día de hoy aquí vemos maldiciones sin quebrantar, conductas sin ser cambiadas, chisme, egoísmo, egocentrismo, vanagloria, pleito, desobediencia, rebeldía. Todo eso tiene que ser modificado en nosotros, tiene que ser transformado. Pero no vas a poder si quieres ir a una religión. Tienes que ir a Él, al único, al que es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.